Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Políticas, por acá, por la televisión del futuro ahora, WashingtonTV.us. Hoy vamos a tratar un tema que pareciera estar en el ambiente de nuevo, con muchas posibilidades y muchas perspectivas positivas que pudieran producirse algunos cambios en ese país. Hoy voy a referirme fundamentalmente del mito cubano, un mito que nace prácticamente en 1959 con el triunfo de la revolución castrocomunista liderada por Fidel Castro, por Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, quienes derrotaron a la dictadura que en ese momento existía en Cuba, la de Fulgencio Batista. En ese momento la expectativa que el pueblo le sembraron los revolucionarios que llegaron es que iban a acabar con esa dictadura que tenía Cuba y ellos venían como unos mesías a crearle el futuro Edén, una Cuba distinta, de mucha felicidad. Hasta lograron calificar el mar Caribe, el mar de la felicidad. Sin embargo, casi tres cuartas partes de un siglo, Cuba ha estado sometido a una de las barbaries, a una de las represiones, a uno de los secuestros, a uno de las dictaduras más férreas y criminal que ha tenido la región. Sin duda, la de la castrocomunista. ¿Y por qué es un mito? Porque lo que se ofreció fue todo lo contrario, característica de las revoluciones comunistas. Y influyeron muchos factores, o han influido muchos factores, para que más de 65 años todavía perdura allí esa dictadura, sin que haya habido ningún intento serio para derrotarlos. Ha sobrevivido porque ha habido una combinación de factores políticos, militares, sociales y geopolíticos, como primero la implantación de un sistema político de partido único, el Partido Comunista Cubano, que controla todo, controla el gobierno, controla el ejército, controla los tribunales del pueblo, controla los medios de comunicación, controla las organizaciones sociales. Una dictadura total. Y al no haber competencia política electoral, bueno, no ha habido manera posible de provocar su reemplazo. Otro factor importante de por qué ha sobrevivido tanto tiempo, tiene que ver con el aparato de seguridad e inteligencia brutal. El Ministerio de Interior y la Seguridad del Estado hacen o han hecho y siguen haciendo la vigilancia sobre la disidencia, sobre los que se opongan o salgan a protestar contra el régimen. Infiltran a los grupos opositores, los reprimen, controlan sus protestas y por lo general se llevan a los protestantes para la cárcel. Ahí se pudren. Una experiencia, un entrenamiento adquirido de la otrora Unión Soviética,
y de su régimen o de su agencia, como era la KGB. Otro factor de por qué ha sobrevivido ese mito cubano de mentiras ha sido el apoyo económico externo en momentos claves cuando la revolución ha estado a bajos niveles de sostenibilidad. En 1960 y 1991 tuvo el subsidio masivo de la otrora Unión Soviética, que se estima entre 4.6 mil millones de dólares al año. Eso lo financió la otrora Unión Soviética hasta que se disolvió y le retiró el apoyo. Y ahí entonces entra en crisis financiera, económica, para sostenerse el régimen cubano. Pero le llegó la suerte de nuevo. Entre el 2000 y el 2014, con la llegada de Chávez al poder en 1999, Hugo Chávez es el que va a encargarse de financiar económicamente a Cuba, a cambio de médicos y de supuesta asesoría de inteligencia y de seguridad en general. Además que le proporcionaba 100.000 barriles diarios, 100.000 barriles de petróleo. Otro factor del por qué ha sobrevivido el mito cubano tiene que ver con el nacionalismo frente a los Estados Unidos. Que presenta la Revolución Cubana como la resistencia contra el imperialismo, a quien le achaca todos los males de la tierra. También ha influido el control social y la propaganda. Desde los años 60 se crearon organizaciones sociales y de vigilancias comunitarias. Eran ese grupo de esbirros en todos los pueblos, en todos los caseríos, que se encargaban de monitorear el comportamiento de la población en contra del régimen, para sapearlos a los cuerpos de seguridad y ellos actuar inmediatamente y lo venían a buscar. Control total de los medios de comunicación social, de la prensa en general, de la radio, de internet. Además, que la oposición ha sido débil por los arrestos que han tenido sus líderes y la presión política y aislamiento total que a diario están sometidos por el régimen. Hay una diáspora cubana que se calcula en más de 3 millones de cubanos. Y esa diáspora ha estado desunida, fragmentada, sin capacidad política militar para cambiar el sistema. Y no podemos olvidar la historia de Fidel cuando llegó al poder. Y voy a dar aquí unas cifras para que tengamos claro el crimen de lesa humanidad de toda la historia que se conoce, yo diría, en el mundo. Por fusilamiento, por razones políticas, estar en contra del régimen, se fusilaron entre 3.000 y 5.000 personas ejecutadas. Los paraban en un paredón y con un fusil los esbirros le disparaban por la espalda. Decenas de miles de presos políticos. Muertos intentando escapar de Cuba, bien sea por mar o por la frontera, se estima entre 10.000 y 15.000 cubanos
que se atrevieron a crear sus propias embarcaciones artesanales para escapar de esa opresión y represión que han estado sometidas. Y muchos fallecieron en el camino. El mar Caribe se lo tragó. Y la verdad que ahora que hay una nueva política contra Cuba, hay muchas expectativas. Y en eso, un cubano que es el secretario de Estado de los Estados Unidos está haciendo toda una diplomacia que detrás hay unas negociaciones. Pareciera que están bien encaminados para lograr también la liberación de Cuba y pueda Cuba tener un sistema por primera vez democrático y con libertades. Entonces podemos hacer una síntesis de esta reflexión del mito cubano, que el régimen cubano ha sobrevivido más de 6 décadas por la combinación del control político del Estado centralizado, del aparato de seguridad fuerte, brutal, criminal, por el apoyo económico existente en momentos críticos. Ya le dije del autor de la Unión Soviética y luego el apoyo de Venezuela a través de Chávez y luego también Maduro siguió con ese apoyo. También podemos en esa síntesis hacer referencia a la narrativa nacionalista contra los Estados Unidos, culpándole de todos los males de la sociedad, de la civilización. Y por supuesto ha faltado una oposición organizada con suficiente poder para enfrentar un régimen que no ha sido fácil por lo opresor que ha sido, pero ha tenido mucha falencia la oposición para organizarse, estructurarse. Así que en estas negociaciones que se están planteando con Cuba y donde la mano de Marco Rubio y el presidente Trump pudiera haber allí al final del túnel una posibilidad de lograr el cambio que el pueblo cubano ha estado esperando por casi, ya van a cumplir casi 70 años bajo este sistema de opresión. Así que nos volveremos a oír y ver en nuestro próximo programa por acá en Reflexiones Políticas.